episodio número 2932. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios hemos alcanzado el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 2, Señales de Divinidad, con el texto a memorizar de Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Jesús respondió: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Esta semana ha sido definitivamente un antes y un después para cada uno de nosotros, quienes hemos escuchado todas estas importantes lecciones, además de los poderosos comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí. Incluso hemos podido ver varias citas y hoy no será la excepción. Recuerden que, como en cada cierre, hacemos un breve repaso de todo lo que hemos tenido durante la semana y también abordamos, obviamente, la parte del cierre o los comentarios finales, como siempre se titula. También al final del programa estaremos compartiendo algunos detalles de cómo usted puede sintonizar la programación de Esperanza TV, que es nuestro canal oficial en la división norteamericana y obviamente disponible para todo el mundo. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Sé tú, oh Dios, el maestro y cada uno de nosotros los alumnos, para que podamos captar el mayor mensaje que tú quieres darnos y a la vez ponerlo en práctica. Que esto se refleje en una bendición directa hacia nuestras familias y también para todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comentarios finales. Como en cada cierre, se hacen algunas recomendaciones. En este caso, se recomienda que se lean 2 capítulos específicamente del libro El deseado de todas las gentes. Específicamente estamos hablando del capítulo 41, La crisis en Galilea, y también el capítulo 58, Lázaro, ven fuera. Dije 2, pues en realidad aquí hay tres capítulos que se recomiendan. Sería el tercero, el capítulo 59, Conspiraciones sacerdotales. Repetimos, capítulo 41, 58 y 59. A propósito del capítulo 41, a continuación, una cita de este poderoso capítulo titulado La crisis en Galilea. La vida de Cristo, que da vida al mundo, está en su palabra. Fue por su palabra como Jesús sanó la enfermedad y echó los demonios. Por su palabra calmó el mar y resucitó los muertos, y la gente dio testimonio de que su palabra era con autoridad. Él hablaba la palabra de Dios como había hablado por medio de todos los profetas y los maestros del Antiguo Testamento. Toda la Biblia es una manifestación de Cristo, y el Salvador desea fijar la fe de sus seguidores en la palabra. Cuando su presencia visible se hubiere retirado, la palabra sería fuente de poder para ellos. Como su Maestro, habían de vivir con toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual
es sostenida por la palabra de Dios. Y cada alma ha de recibir vida de la palabra de Dios para sí. Como debemos comer por nosotros mismos a fin de recibir alimento, así hemos de recibir la palabra por nosotros mismos. No hemos de obtenerla simplemente por medio de otra mente. Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia, pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender su palabra. Del libro El deseado de todas las gentes, dentro del capítulo 41, la crisis en Galilea. Y la verdad es que con una cita como esa no podemos avanzar sin hacer algunos comentarios puntuales sobre la primera parte que dice que la vida de Cristo, que da vida al mundo, está en su palabra. Es sumamente notorio que por la palabra Dios creó al mundo. Y de hecho, Juan capítulo 1 establece que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo habitó entre nosotros y vimos la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Pero antes de eso, en los versículos del 2, 3 en adelante, dice que todo fue creado por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses también lo complementa con esa misma idea. Así que fue por la palabra de Dios como todo llegó a existir, y era Dios con nosotros el que estaba hablando. Por eso es que se determina que por medio de la palabra de Cristo era que el mundo tenía la vida. Y hoy en día no ha cambiado esa verdad. Y sobre que así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios, debemos hacer cada día nuestro esfuerzo a fin de recibir el alimento directo. Me encanta cuando dice, no debemos obtenerla simplemente por medio de otra mente. Usted no come por medio de otra persona que coma primero por usted y luego usted se come esa comida ya masticada y quizás babeada por otro, nada por el estilo. Usted simplemente coge el alimento, lo mastica y usted mismo recibe el beneficio. Pues de la misma manera, no dependamos tanto de lo que otros dicen de la Biblia, veamos nosotros por nosotros mismos lo que dice la santa palabra de Dios. Y de hecho, este programa no pretende, no ha pretendido ni pretenderá nunca sustituir su devoción personal. Antes bien, esto es un suplemento, esto es una idea, una ayuda para que usted pueda llenar su lección y a la vez que usted se motive en estudiar la Biblia, porque no hay mejor cosa que poder alimentarnos de forma directa con la palabra de Dios. Esta semana vimos a Jesús alimentando a los 5,000, sanando a un hombre ciego de nacimiento y resucitando a Lázaro. En cada caso, Jesús proporcionó una poderosa evidencia de su divinidad. Sin embargo, estos milagros, por asombrosos que fueran, crearon división. Algunos respondieron con fe, otros con duda. Entonces, ¿qué nos enseña esto acerca de cómo incluso frente a poderosas evidencias las personas pueden elegir rechazar a Dios? Sobre esta pregunta aquí escribí: este caso de los milagros de Jesús y la reacción de incredulidad y de fe es parecido a lo que se mencionó en la parábola de Lázaro y el rico, donde Jesús expone que el que quiera creer tiene la Biblia para hacerlo, y el que no quiere creer pueden ver lo que vean y no creerán, así como usted lo oye. Así que no importa las evidencias que Dios ha provisto, hay personas que eligen rechazar a Dios, porque en sí, como dice también el Camino a Cristo, creo que el capítulo es el capítulo 12, si mal no recuerdo, sobre qué podemos hacer con la duda. Algo así es el título. Lo interesante es qué hacer con la duda. Ahora recordé.
que ese capítulo define que disfrácelo como se quiera, pero es el amor al yo, en la mayoría de los casos, la causa de la incredulidad. El que dice que no cree en Dios, el que dice que no está convencido de las cosas de Dios, es porque en realidad tiene un deseo de hacer su propia voluntad, de ser su propio Dios. Y ese deseo del yo es lo que lo impulsa a no creer. La siguiente pregunta. Todos estos relatos señalan a Cristo como el Hijo Divino de Dios. ¿Por qué su divinidad es tan importante para la fe en Jesús como Salvador? Sobre esta pregunta escribí: porque si Jesús no es Dios, no tiene poder para darle vida al mundo. De hecho, si fuera un ser creado, no podía haber venido de la muerte, porque Él murió la muerte eterna, y por la vida que habita en sí mismo, pudo volverla a tomar y garantizarnos la vida eterna. Eso es algo que yo digo, fue Dios que me ayudó a escribirlo, porque está explicado una verdad tan trascendental en pocas palabras. ¿Por qué su divinidad es tan importante para nosotros? Porque si Jesús hubiese sido creado, vuelvo y repito, no hubiese podido volver de la vida, porque Él murió la muerte eterna. Y porque sí es Dios, Él pudo volverla a tomar y garantizarnos la vida eterna. La siguiente pregunta, vuelve a leer 1 Corintios 1, del 26 al 29, para responder a la pregunta: ¿de qué manera vemos este mismo principio en acción en el siglo XXI? Yo creo que tenemos un poco de tiempo, vamos a utilizarlo. 1 Corintios 1, 26 al 29 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahí está lo que dice 1 Corintios 1, 26 al 29. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿de qué manera vemos este mismo principio en acción en el siglo XXI? Aquí escribí: en la actualidad son muchas las personas que se creen más sabios y hasta señalan como ignorancia a lo que seguimos a la fe. Pero Dios escoge a lo vil y lo menospreciado según el mundo, obviamente, porque no según Dios y no según la realidad, pero Dios lo hace para avergonzarlos. Aquellos que el mundo señala como que no saben nada, que son ignorantes, que son crédulos, que tienen las mentes débiles, son los que tienen las mentes más fuertes y son realmente los sabios según Dios y según la realidad. La siguiente pregunta y luego pasamos al repaso. ¿Cuáles son algunas de las cosas insensatas que creen los cristianos y de las que los sabios según la carne se burlan y rechazan? ¿Qué creemos nosotros que también avergüenza a los poderosos? Aquí escribí: algo insensato es perdonar a quien nos hace mal, pero esto está demostrado que es sanidad emocional al más alto nivel. Para vergüenza de los poderosos, vivimos vidas más felices y plenas. ¿Tú quieres más evidencia que esa? ¿Quién es el verdadero sabio y quién es el verdadero necio, según lo que dice la Biblia y según lo que es la realidad en el mundo? Solo basta con ese ejemplo. El que es del mundo generalmente dice: no, el que me la hace me la paga, y se envenena y vive con ese odio, con ese rencor, mientras que los cristianos perdonamos y somos más felices. Pasando al repaso brevemente, el pasado sábado domingo estuvimos viendo la alimentación de los 5,000, y aquí se vio el paralelo entre Jesús y Moisés. Algunas de esas ideas es el momento de la Pascua, que apunta a la liberación respecto de Egipto.
Jesús sube a una montaña, como Moisés subió. Jesús pone a prueba a Felipe, como los israelitas fueron puestos a prueba en el desierto. La multiplicación de los panes también recuerda el maná. La recolección de las obras recuerda el maná por parte de los israelitas. También se recogen 12 cestas de sobras, el número de las tribus de Israel. Y de esa manera, la gente comenta que Jesús es el profeta que viene al mundo, paralelismo con el profeta como Moisés, predicho en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Todo esto y más vimos en ese día, y pasamos entonces a la parte del lunes. Realmente este es el profeta, cómo la gente quisieron apropiarse de él por los beneficios terrenales que podrían obtener, pero Jesús lo confrontó diciéndole que el pan que él quería darles no era el terrenal, sino el celestial. En la parte del martes estuvimos viendo la curación del ciego parte 1, y aquí se vio básicamente el problema de que quién había pecado, si él o sus padres, y cómo Jesús le dice que en este caso era para que las obras de Dios se manifiesten. Ese hombre nació ciego, pero Jesús sanó a este hombre para la gloria de Dios. Y en la parte del miércoles, en la segunda parte de la curación del ciego, estuvimos viendo esta controversia, este interrogatorio largo y extendido que le hicieron al ciego de nacimiento, estos fariseos, y al no encontrar cómo hacerle creer que ese milagro no fue de un profeta de Dios, él le dice que el que viene de Dios es el único que puede hacer esto, porque nunca se había escuchado hombre que pudiera hacerlo. Y por eso, finalmente, él le da, como quien dice, una galleta sin mano, se dice. Él le da como una especie de encrucijada a ellos, donde él le dice, ¿por qué me preguntan tanto de él? ¿Es que ustedes quieren hacerse sus discípulos? Y ahí vinieron y dijeron, somos discípulos de Moisés y cuantas cosas, y finalmente lo echaron de la sinagoga, pero el testimonio no pudieron acallarlo. En la parte del jueves estuvimos viendo la resurrección de Lázaro, y aquí sí fue verdad que se derrochó el autor con unas evidencias sumamente trascendentales. Jesús demuestra que puede resucitar a los muertos, pero sus enemigos creen que pueden detenerlo matándolo. ¿Qué ejemplo de las debilidades humanas en contraste con la sabiduría y el poder de Dios? Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Hemos aprendido que hay muchísimas señales de su divinidad, pero en especial con estos 3 milagros de la alimentación de los 5,000, de la curación del ciego y también de la resurrección de Lázaro. De hecho, sobre esto de la resurrección de Lázaro podríamos añadir que Jesús trajo a este hombre a la vida luego de 4 días. Y me encantó también, aunque no lo comenté por razones de tiempo, pero el doctor Franklin Martí dio una serie de detalles, inclusive este asunto del predicado, donde se dice que Jesús es Dios por diferentes definiciones, pero en especial se menciona que Él es Dios y que Él es el gran yo soy. Todos estos detalles, incluso otros detalles que no podemos mencionar, estuvimos viendo y fue de gran bendición para cada uno de nosotros. Les invitamos para que sigan estudiando junto a nosotros, porque esto cada vez se pone más interesante. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos porque de verdad hemos sido nutridos esta semana por tu palabra. Ayúdanos para que esa sea la palabra que nos alimente cada día, que nada sustituya nuestro deseo de buscarte en oración, de buscarte en tu palabra y de mostrarte al mundo por medio de la testificación. Que esto ocurra no solamente en nuestras vidas, sino también en nuestra familia y todo el que nos rodea.
favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana la lección número 3, la historia de fondo, el prólogo. Esta semana hemos abordado la lección Señales de Divinidad. Su servidor y también el pastor y doctor Franklin Martí. Nuevamente vamos a retornar con ustedes en la lección número 4, Testigos de Cristo como Mesías. Pero la semana próxima, que ya hemos mencionado, se titula La historia de fondo, el prólogo, será abordada por nuestro hermano Omar Medina y su asesor teológico Humberto Méndez. Esta semana el texto a memorizar ha sido Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Jesús respondió: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Y así como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos las ideas de cómo usted puede conectarse directamente a Esperanza TV, que es el canal oficial de la división norteamericana, y obviamente que lo pueden sintonizar en cualquier parte del mundo. De hecho, este canal tiene la mejor programación de Interamérica, todos esos más de 40 países que componen la división interamericana, pero también lo mejor en la programación de España, de Hope o de Esperanza en España, y lo mismo entonces de otros países de Sudamérica. Por lo tanto, lo mejor de todas nuestras cadenas a nivel de cada división, junto con lo que tiene o lo mejor que tenemos aquí en la división norteamericana, todo está en un solo canal y es Esperanza TV, y se sintoniza buscando directamente en la página esperanzatv.net. esperanzatv.net. Es bien fácil de uno sintonizarlo, es simplemente buscando esa página y usted puede a la vez cada viernes ver lo nuevo que va llegando, porque este canal de verdad que es una bendición y yo lo he visto. Hay programas de televisión por ejemplo, programas para niños, programas para jóvenes, películas, series, alabanzas, hay de todo y para todos. Por lo tanto, no hay excusa de que usted no se beneficie de esta gran bendición. Repetimos, esperanzatv.net. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.